Velázquez. Llevaba 9 años pidiéndole un título al rey. Entonces pintó esto. Llevan 370 años mirándote. Cada persona que entra al Prado, cada turista que se para frente a este cuadro, esos ojos lo siguieron. Y la pregunta que nadie se hace es la más simple de todas. ¿Qué hace este hombre en un retrato que no es suyo? Este cuadro se llama Las Meninas. Lo pintó Diego Velázquez en 1656. Está en el Museo del Prado. Y es, según muchos historiadores, la pintura más analizada de la historia del arte occidental. El tema oficial es un retrato de la infanta Margarita, la hija del rey Felipe IV de España, rodeada de sus damas de compañía, sus enanos de corte y sus perros. La infanta tiene 5 años. Está en el centro exacto de la composición. Es, supuestamente, el sujeto del cuadro. Pero mira hacia la izquierda, ahí está Velázquez, dentro del cuadro que él mismo pintó, con un pincel en la mano, mirándote a vos. Eso no debería estar ahí. Y la razón por la que está, la razón real, es una de las jugadas más calculadas que un artista haya hecho jamás. Para entender por qué Velázquez se pintó a sí mismo en el cuadro, tenés que entender qué era ser pintor en la España del siglo XVII. No era lo que hoy llamamos ser artista, era un oficio manual. Los pintores pagaban el impuesto de los artesanos. Estaban en el mismo escalafón social que los carpinteros o los sastres. Y eso, en una sociedad organizada por linajes y títulos de nobleza, significaba algo muy concreto. Por más brillante que fueras, por más que el rey te recibiera en palacio todos los días, nunca ibas a ser su igual. Velázquez llegó a Madrid en 1623. Tenía 24 años y ya era el mejor pintor de España. Felipe IV lo nombró pintor de cámara, el artista oficial de la corona. Le dio un estudio en el palacio, le pagó un salario fijo, lo trataba como a un confidente personal, pero no le daba un título de nobleza. Velázquez lo pidió en 1625, lo rechazaron. Lo volvió a pedir en 1630, en 1635, en 1640. En 1645, en 1648, en 1650. Lo rechazaron 6 veces. Llevaba más de 25 años intentándolo. El problema era este. Para obtener la Orden de Santiago, el título de nobleza más importante de España, había que demostrar que los 4 abuelos eran de sangre limpia, sin judíos, moros ni artesanos en la familia. Artesanos. Velázquez era pintor, y la pintura era un oficio artesanal. Por definición, él mismo era el obstáculo para su propio título. Pero lo más inquietante aún no lo viste. Ahora mira el fondo del cuadro. Hay un espejo pequeño en la pared del fondo. En ese espejo se reflejan el rey Felipe IV y la reina Mariana de Austria. Son los únicos 2 personajes del cuadro que no están físicamente en la escena. Están reflejados, como si estuvieran del otro lado, en el lugar donde vos estás parado ahora mismo, mirando el cuadro. El debate académico sobre ese espejo llevaba 150 años sin cerrarse cuando alguien propuso algo que cambia todo. La lectura más extendida dice que Velázquez estaba pintando un retrato del rey y la reina, que el lienzo gigante que se ve de espaldas en el cuadro es ese retrato, y que la infanta Margarita entró al estudio mientras la sesión ocurría. Pero hay otra interpretación, una que, si es correcta, convierte este cuadro en algo completamente diferente. Algunos historiadores sostienen que lo que Velázquez estaba pintando no era un retrato del rey. Era un argumento dirigido al rey.
Si el lienzo de espaldas es este mismo cuadro, si Velázquez se estaba pintando a sí mismo pintando las meninas, entonces estaba demostrando algo con precisión quirúrgica: que la pintura no es un oficio manual, que lo que hace requiere inteligencia, composición, dominio del espacio, de la luz, de la política visual, que lo que hace no es artesanía, es arte liberal. Y si es arte liberal, él no es un artesano. Y si no es un artesano, puede recibir el título. Lo que pasó 3 años después de que pintara esto no tiene una explicación que cierre del todo. Velázquez terminó las meninas en 1656. En 1659, 3 años después, Felipe IV firmó la concesión de la Orden de Santiago. Para que el ingreso fuera válido, el rey tuvo que dispensar personalmente la regla de limpieza de sangre. Convocó a un tribunal especial, presentó 148 testigos y cerró él mismo el expediente. Nadie sabe si fue por las meninas. No existe ningún documento que diga: el rey vio el cuadro, entendió el argumento y otorgó el título. Pero la cronología está ahí, y el argumento pictórico está ahí, y los historiadores que lo defienden no son pocos. 1656, las meninas. 1659, Orden de Santiago. Velázquez murió en 1660, un año después de recibir el título. Llevaba 37 años esperando ese reconocimiento. Lo tuvo durante 12 meses. Pero hay un último detalle, el más extraño de todos. La cruz de Santiago que ves en el cuadro, esa cruz roja sobre el pecho de la figura de Velázquez, no la pintó Velázquez. Está documentado. Después de que Velázquez murió, el rey Felipe IV tomó un pincel y pintó personalmente esa cruz sobre el pecho de su pintor. Era el único retoque que el rey hizo directamente sobre una obra de arte en toda su vida. Tenía docenas de pintores en la corte. Podría haberle encargado eso a cualquiera. Eligió hacerlo él mismo. Un rey pintando con sus propias manos la distinción que tardó 37 años en conceder, sobre el pecho de un hombre que ya no podía verlo. Las Meninas hoy es la obra más visitada del Prado. No hay un día en que ese cuadro esté sin gente frente a él. Y los ojos de Velázquez siguen ahí, en el mismo lugar de siempre, mirando a quien entra. Quedan 2 preguntas que los historiadores no logran cerrar. La primera, ¿Velázquez sabía exactamente lo que estaba haciendo? ¿El cuadro fue un argumento político calculado para forzar el título, o es una lectura que le estamos imponiendo desde el futuro? La segunda es más pequeña, más difícil. ¿Por qué pintó el rey esa cruz con sus propias manos? ¿Crees que Velázquez lo calculó todo? ¿Que Las Meninas fue un movimiento deliberado para obtener el título? ¿O crees que el cuadro es exactamente lo que parece? Un retrato de la infanta con un pintor adentro. Y si querés responder, solo la segunda pregunta. ¿Por qué pintó el rey la cruz él mismo? Deja tu respuesta abajo. Y si este tipo de historias te atrapa, las que están escondidas adentro de los cuadros, las que nadie te enseñó en la escuela, suscríbete a Umbra, es gratis. Y cada video que subimos es exactamente esto. Una pintura que esconde algo que vale la pena encontrar. Te espero en el próximo. Umbra, porque algunas pinturas nunca dejaron de mirar.